Esta botella de whisky se vende por $30.000 solo por ser un single malt. El whisky de Malta es uno de los más apetecidos del mundo, a pesar de estar hecho de un producto tan barato como la cebada. En los últimos 50 años los whiskies de Malta se han vuelto muy populares. Marcas como Glenfiddich, uno de los principales actores de Malta sin mezclar, tiene participación de mercado en 180 países. En 1963 empezaron a vender whisky de Malta y a promocionarlo fuera de Escocia. Así le dieron a la categoría del single malt el mayor impulso que haya tenido nunca. Esta botella de 12 años se vende por $36 y esta de 50 años por $30.000. Las notas de roble se pueden percibir con mayor intensidad en whiskies más añejos. Entre más tiempo esté el alcohol en barrica, se conseguirá un whisky más suave, por lo que se justifica un precio alto. Pero no puede ser la única razón para que una botella valga 1000 veces más que otra. Hacer single malt es un proceso complejo. La cebada se muele y se agrega al agua de manantial que se calienta a 64 grados centígrados. Cuando las levaduras actúan con los azúcares de la mezcla, se convierte en un líquido fino, dulce y picante llamado mosto. Este se drena, se enfría y se pasa a los alambiques para su destilación. La bebida se dosifica en barricas con agua de manantial. Los barriles pasan años en el almacén, madurando hasta convertirse en un single malt. El secreto del single malt es la consistencia. Se tiene que analizar constantemente el proceso de maduración. En una maduración de 30 años se evapora hasta el 40% del alcohol en el barril, más de 1% por año, por lo que se obtendrán menos botellas por cada año que el whisky pase añejando. Otro factor es el estatus. El single malt se ha vuelto sinónimo de calidad, algo por lo que sus consumidores están dispuestos a pagar. Esta calidad se asocia a que su producción es en una sola destilería y no es el resultado de mezclar diferentes whiskies, como es el caso de los whiskies blend, los más producidos en el mundo. El floreciente mercado de coleccionistas es otro factor que ha influido en los altos precios. Hace poco hablamos de esto en el canal. Macallan vendió una botella de whisky por $1,5 millones en una subasta, la venta individual más grande. Pero el whisky escocés tiene algunos competidores serios. Junto a China, India, Taiwán e Irlanda, Japón es uno de los principales productores mundiales de whisky sin mezclar. Suntory posee la destilería Yamazaki en Osaka. La rareza de sus productos elevó los precios por las nubes cuando uno de sus whiskies, un Yamazaki, fue nombrado el mejor whisky del mundo. Muchas veces lo que dicta el precio de un producto es la exclusividad. La poca oferta de este whisky generó que su precio subiera hasta el punto en que un Yamazaki se vendía a 3 o 4 veces su valor normal. Estos factores han posicionado al whisky single malt como una bebida de calidad y lujo. Déjanos saber en los comentarios cuánto llegarías a pagar por una botella de whisky. Por ahora mira el video que te dejamos aquí. Nos vemos pronto.